El primer gran tema que hay en el mercado de medicamentos es que, para un economista, como, ¿en qué se diferencia el mercado de medicamentos del mercado de papas o el de manzanas? Bueno, que yo voy a comprar una papa y sé a lo que me estoy enfrentando, digamos, ¿no es cierto? Todas las papas son más o menos iguales y no hay grandes diferencias. En cambio, el problema de los medicamentos es que tenemos que tener información que alguien nos la tiene que dar, algún ente regulador, de su seguridad y de sus efectos, ¿ok? Por eso es que hay un montón de pruebas clínicas antes de que un medicamento entre a trabajar, ¿no? No sé si ustedes saben, pero digamos hay como algunos casos como críticos en la historia del mundo, hace como la talidomida es un medicamento que comenzó a funcionar como en los años 50 o 60 y que causó, parece, cientos de miles de niños que nacieron con defectos. Se daba para el embarazo, para evitar pérdidas en el embarazo, pero generó cantidad de problemas en los niños. Y posteriormente, el Vioxx, ¿no? Un antiinflamatorio, me parece que salió hace unos años, que también tuvo una serie de efectos secundarios, ¿no? Hoy, ¿no? Hoy esto está recontra presente, ¿no? Que estamos desesperados por el COVID, entonces que la hidroxicloroquina, que la ivermectina, que el dióxido de cloro, y si quieren al extremo, y que el quión, o que no sé qué, ¿no? Todo esto lo que revela es que en realidad es un tema, ¿no? Porque hay gente que honestamente cree que estas cosas pueden ser buenas, pero lo cierto es que no tenemos un conocimiento, digamos, científico, uno, de que tienen un efecto positivo y dos, de que no tienen un efecto negativo. ¿Me explico? Porque los dos temas son críticos. Ojo, ¿eh? Por un lado, muchas veces hay una serie de cosas que pensamos que nos curan y no nos curan, ¿no? Y luego, algunos de estos medicamentos pueden tener efectos secundarios, ¿no? Bastante graves, ¿ok? Entonces, esto hace que el mercado de medicamentos es un mercado altamente regulado. ¿Me explico? Porque no podemos conocer los medicamentos. Necesitamos que alguien científico distinto de nosotros nos diga. Y se ha demostrado en el tiempo de que este tema puede ser bastante crítico. Este es, digamos, el tema, como le digo, está muy presente hoy con el COVID-19, ¿no? En estos temas, ¿no? La hidroquina, la ivermectina, ¿no? No tenemos conocimiento real, demostración de que sus efectos son positivos y negativos. Y aquí he puesto un par de ejemplos de fracaso, pero por si acaso, digamos, en la historia del mundo hay bastantes más, ¿no? De cosas que se pensaba que tenían efectos positivos y era al revés, ¿no? Este es un tema crítico en el problema de medicamentos, ¿no? Lo Perdón, cual hace, pues, que, este es un gran tema, lo cual hace que no hay, me pues, parece que no, discúlpame, Pedro, me parece que no estás compartiendo el PowerPoint. Pareciera que uy, estás... caramba, perdón, no estoy compartiendo, es verdad, tienes toda la razón. Caramba, que soy ya que siempre me confundo con esto. Muchas gracias. Ahora sí, ¿verdad? Siempre no sé por qué sufro con eso. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ya. Muchas gracias, ¿ah? Siempre no sé por qué me enreda esa cuestión. O sea, que soy un torpe. Ok. Entonces, este es un primer gran tema, ¿no? Es un mercado regulado, ¿no? Y ahorita lo estamos viendo, ¿no? Y la regulación es indispensable. Ahora, el segundo gran tema en el mercado de medicamentos, que es lo que se presta a muchos abusos en realidad, es que, para ponerlo así, pues en muchas otras cosas, nuestra economía, el consumidor tiene poder. Y cuando el consumidor tiene poder, es importante, ¿no? Me explico, ¿no? Un restaurante que no sirve una buena comida o que cobra demasiado, no va a tener éxito en la medida en que nosotros podemos conocer lo que está sucediendo, ¿no? Alguien que saca, no sé, una chocolate que es feo, no va a vender, digamos, ¿no? Entonces el consumidor tiene una fuerza, ¿no? O si alguien te quiere cobrar demasiado, por X cosas, uno no lo compra y ya está, digamos esto. Pero en el mercado de medicamentos eso no es así, ¿no? ¿Por qué? Porque los pacientes no tenemos el conocimiento necesario de qué comprar, ¿no? Y entonces dependemos de lo que nos diga el médico. Luego, esto tiene mucha razón de ser así, ¿no? Pero esto implica una serie de problemas, ¿no? En el Perú, por ejemplo, el tema de medicamentos genéricos versus de marca, ¿no? No sé si ustedes saben, luego comentaré un poquito más la razón de esto, pero bueno, los medicamentos genéricos suelen ser, casi siempre son bastante más baratos que los de marca, pero los pacientes no conocemos
esta información, ¿no? Ahora los medicamentos tienen que tener el nombre genérico y uno puede buscar una aplicación del Ministerio de Salud que le dice, pero aún así la gente no sabe. Y si el médico le dice al paciente que el genérico es mejor, bueno, los pacientes no tenemos cómo distinguir eso, ¿no? Y eso, pues hay toda esta discusión ahora sobre la bioequivalencia de una serie de productos que quiere decir, bueno, hasta qué punto un medicamento es similar al otro, es lo mismo que el otro, aunque sea el mismo compuesto químico, ¿ok? Pero hay otros elementos que influyen en la absorción que uno puede tener del medicamento u otras cosas, ¿no? Esto ha hecho que, entre otras razones, que a mí me parece interesante, como, bueno, los grandes laboratorios gastan un montón de dinero en toda una fuerza de ventas, ¿me explico? Una forma de convencer a los médicos para que receten su producto, ¿ok? Ahí están los visitadores médicos, ¿no es cierto? Que van, entregan muestras gratis, entregan pues regalitos, el lapicerito, no sé qué, no sé cuánto, para que el médico se acuerde del nombre y lo recete. Y luego hay muchas influencias de los grandes laboratorios en los congresos internacionales y pagan los pasajes y qué sé yo, digamos, ¿no? Este es un tema que en el Perú es poco regulado, pero por si acaso en otros países es mucho más regulado, ¿ah? Lo que puede hacer un visitador médico está mucho más controlado y regulado en otras partes. Por si acaso, aquí hay varios análisis que se han hecho sobre los observatorios de los precios y cómo eso implica enormes diferencias de los precios, ¿no? Por si acaso, ahí esta hoja web, los que no la han visto, que es la hoja web del DIGEMIT, ¿no? Donde se puede comparar los precios al público, y ahora no les he mostrado, pero hay una app que se baja al celular que se llama AhorroMed, que se supone que dice, y digo, ahorita les cuento por qué digo se supone eso, dice, uno busca un medicamento con nombre genérico y le dice en qué farmacias alrededor está y a qué precio. Funciona media caña, lamentablemente, porque ese app o esta información se basa en lo que las farmacias y boticas le digan a la DIGEMIT. Y esa información no siempre es buena. O sea, a veces uno puede ir a la farmacia y el producto no está. ¿Ok? Porque en principio esto nos permitiría saber, poder comprar mejor y más barato, ¿no? Pero esto es como difícil, ¿no? Yo solo les cuento un par de anécdotas, ¿no? Sobre esto tengo un par de anécdotas grandes, pero uno es que mi esposa necesita tomar un remedio muy común porque tiene hipotiroidea y lo tiene que tomar todos los días de su vida. Entonces he comparado el precio de la levotiroxina en, digamos, 8 países distintos y les contaré que en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, en Argentina y en Camboya cuesta la mitad que en el Perú. En Colombia no, pero en casi todos los países cuesta la mitad. O sea que cuando viajo, siempre me traigo una cantidad de pastillas de levotiroxina, ¿no? En fin, mucho por contar, ¿ya? Pero hay una serie de análisis y de estudios sobre eso. Los estudios son complejos, por si acaso, ¿por qué? Porque hay una enorme variedad de medicamentos, ¿no? Entonces la comparación no es fácil y además los medicamentos pueden tener distintas presentaciones, ¿ok? Entonces la comparación no siempre es tan obvia, ¿ok? Pero efectivamente hay un problema. O sea, los medicamentos son caros en el Perú, son caros, ¿no? Aquí hay un par de estudios que han sacado ojo público. Hay una institución que se llama Acción Internacional por la Salud, AIS, que ha hecho varios estudios sobre los precios de los medicamentos, ¿no? Este estudio de hace algunos años muestra cómo, no sé, una serie de medicamentos contra el cáncer compara el precio de importación con lo que lo venden en el mercado, ¿no? Y la diferencia es, pues, enorme, digamos, ¿no es cierto? La sobrecarga es, pues, brutal, digamos, ¿no? Entonces, aquí todo un tema, y aquí va todo este primer tema. Todo este primer tema va a que hay un fuerte poder de los laboratorios farmacéuticos y de las grandes transnacionales farmacéuticas sobre los precios de los medicamentos. Por si acaso, digamos, ellos tienen una asociación que se llama ALAFARPE, que aunque se llama Asociación de Laboratorios Farmacéuticos del Perú, está compuesta exclusivamente por transnacionales farmacéuticas de nivel mundial, porque hay otra asociación de las empresas nacionales que se llama ADIFAN. El rubro de la producción de medicamentos es el único rubro en el cual en el Perú hay
o casi el único rubro en el cual, pero hay dos gremios empresariales, el de los extranjeros y el de los nacionales. Ahorita les contaré por qué. Y los extranjeros tienen una agrupación y hacen un lobby activo para defender sus intereses. ¿Ok? Ahora, todo esto va a un primer nivel del mercado de medicamentos, que es el de los laboratorios. Pero como ustedes saben, y se ha puesto bastante énfasis en el Perú en los últimos tiempos, en general los grandes laboratorios no venden directamente al público, venden a través de la cadena de distribución, que son las boticas y las cadenas de farmacias, o de boticas, ¿ok? Y aquí ha habido una gran transformación en los últimos, no sé, 20 años, porque ya los que pintan canas como yo recordarán que antes pues casi solo había boticas y era pues la farmacia de barrio, la botica de barrio y todos eran como pequeños negocios, ¿no? Usualmente de algún químico farmacéutico y casi no había nadie que tuviera 2, 3, 4 boticas, ¿no? O farmacias. Y en los últimos 20 años se ha pasado aceleradamente a una concentración de eso en grandes cadenas de farmacias. Entonces, un mercado, el de la distribución, de la venta minorista, que era un mercado competitivo, ¿no? Ha pasado a ser un mercado, digamos, oligopólico, ¿no? No les voy a detallar, hay una serie de razones económicas para esto, tiene que ver con el marketing y con las ventajas de la compra en masa, ¿no? Junto con esto, en realidad, hay otra red de venta al público, que es de las farmacias del Ministerio de Salud, que en realidad tiene una gran red de distribución. Me explico, cada hospital, centro de salud, puesto de salud, tiene una pequeña farmacia. El problema es que lo que sabemos los peruanos hace tiempo, que esas farmacias están usualmente desabastecidas, ¿no? O sea, tienen poca variedad de medicamentos. Siempre venden más barato, ¿eh? Porque si uno consigue el medicamento, la farmacia del Ministerio de Salud usualmente es bastante barato. Usualmente es bastante barato. Pero hay poco abastecimiento, entonces hay poca variedad. Entonces uno sabe que si va ahí, lo más probable es que no encuentre el producto que quiere y entonces no son una fuerza competitiva real. ¿Me explico? No son una fuerza competitiva real. Y tan no lo son que, digamos, el escenario usual en Lima y en todas las grandes ciudades del Perú, ¿cuál es? Que alrededor de un hospital público hay media docena de boticas. ¿Por qué? Si el hospital debería tener una farmacia que debería dar casi todos los productos que receta. ¿Me explico? Pero no sucede así. Usualmente el hospital no tiene los productos y la gente se va a comprar al frente. ¿Ok? Entonces no son una fuerza competitiva real. Por si acaso, en el mercado, este es el último dato que he visto, ¿no? El total de las ventas del mercado farmacéutico en el Perú, ¿no? Todo este verdecito, o sea, como un 65%, aquí se llama mercado retail, que es el término especializado, quiere decir farmacias que venden al público, ¿ok? Hay una parte del mercado que es institucional público, que es, por ejemplo, salud o los programas del Ministerio de Salud que compran medicamentos masivamente y los entregan gratuitamente, y hay una parte que es institucional privada, que ya son las grandes clínicas, digamos, ¿no? Que ya son las grandes clínicas. A veces me mandan el chat y no tengo tan claro cómo. No está viendo el PowerPoint. Ahora sí se ve el PowerPoint, perdón, ¿no? Ups. Sí, sí se ve. Sí, ya, estaba viendo un chat antiguo, no sé qué pasó. Ok, gracias. Entonces, este es más o menos el mercado y aquí se muestra que este mercado es un mercado básicamente privado, ¿no? De hecho, en el Perú, uno de los temas existentes es que buena parte del gasto de las familias es un gasto privado en las farmacias y entonces el peso del mercado farmacéutico es bastante privado y ahí se produce bastante abuso. Digamos, ¿qué es lo que pasa en países como, digamos, España? Lo que pasa en España es que el mercado farmacéutico, no sé el dato, pero debe ser algo así como que el 70% del mercado farmacéutico es del sistema público de salud, que le entrega gratuitamente a la gente las medicinas y que incluso se conectan con todas las pequeñas farmacias para que ellos entreguen los productos que los ha pagado el Estado, la Seguridad Social. Entonces, el Estado es de facto el gran comprador de medicinas y por lo tanto el Estado se convierte de facto en el gran regulador de los precios de las medicinas y extiende esa regulación a la regulación del sector privado. No sé si me explico, pero eso no pasa en el Perú. Un tema adicional que quiero comentarles antes de pasar al gran otro tema que quiero tratar sobre medicamentos es, hay una discusión en la salud pública importante sobre el uso racional de los medicamentos.
quizás el primer elemento del uso racional de los medicamentos es toda esta locura con el COVID de que la gente toma, digamos así, cualquier cosa, hasta dióxido de cloro, pero una serie de otros productos que no se sabe si son seguros ni se sabe si tienen efectos. Pero el gran tema mundial previamente a esta epidemia, en realidad, que ha causado, digamos, alerta a nivel internacional, es la resistencia a los antibióticos. ¿Ok? Hay diversas investigaciones y la Organización Mundial de la Salud ha sacado un informe mundial sobre el problema de la resistencia a los antibióticos. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema de no tomar bien o adecuadamente los antibióticos es que se tienden a generar, las bacterias tienden a mutar y a pasar a ser resistentes a los antibióticos. Digamos, el caso como, no sé, que yo conozco más claro en el Perú es el tema de la tuberculosis, ¿no? El Perú, en el caso de la tuberculosis, tiene crecientemente una cantidad de personas con tuberculosis que se llama tuberculosis multidrogo resistente, porque es una tuberculosis que uno le aplica el paquete, digamos, ¿no es cierto?, este bloque de 4 medicamentos estándar y la bacteria resiste. Entonces hay que aplicar medicamentos más novedosos, más caros, más difíciles. E incluso en el Perú hay un grupo de personas con tuberculosis que se llama extradrogo resistente, que ya incluso resiste a lo que se llaman las medicinas de segunda generación, no sé, o segundo nivel, digamos, ¿no? Y es que ya cada vez pues el riesgo de mortalidad se aumenta. Y el problema, desde luego, es que en este caso de la tuberculosis o los antibióticos es que no solamente es un tema del individuo, sino que esa persona que tiene una tuberculosis extra resistente, al toser, digamos, expele, exhala y contagia bacterias multi o extradrogo resistentes. ¿Me explico? No es solamente un tema del individuo, ¿ok? Entonces, eso mismo pasa con los antibióticos, digamos, ¿no es cierto? La tuberculosis es una bacteria, pero digamos, los antibióticos pues se utilizan para una gran cantidad de enfermedades y en muchas de estas lo que está sucediendo es que se están generando, ¿no es cierto?, bacterias resistentes a los antibióticos y eso es un problema porque entonces cosas para las cuales antes teníamos cura, ¿no es cierto?, tratamientos con un buen nivel de efectividad, pasamos a tener tratamientos con menor nivel de efectividad. Por eso, digamos, es como que es importante que en este tipo de cosas, en primer lugar, utilizar los medicamentos que corresponden, bien recetados por el médico, y en segundo lugar, por ejemplo, yo por lo menos en mi vida personal, los antibióticos es como, ¿no?, con toda seguridad completar todo el tratamiento, porque creo que en muchos de esos casos lo que pasa es que el tratamiento de muchos antibióticos son 5 días, 7 días, 14 días, pero la gente ya se siente mejor a los 2, 3 días. Entonces deja el tratamiento. No, ya me siento mejor, ¿para qué voy a seguir tomando? Eso es un problema. ¿Ok? Entonces, este es todo un tema, ¿no?, en el cual el Perú todavía no tenemos mucha... Implica un tema de conciencia ciudadana, implica un tema también de cómo es que compramos y accedemos a los medicamentos, ¿no? Digamos, para evitar esto, lo que tenemos que tener es pacientes conscientes respecto al tratamiento, pero también médicos y expendedores del medicamento que le explican bien al paciente cómo tomar el medicamento y la importancia de tomarlo adecuadamente, ¿no? El Perú, por si acaso, es uno de los países, me parece, de los que yo conozco del mundo, en los cuales es más fácil comprar un medicamento sin una receta. En casi todas partes del mundo donde he ido, en muchas partes del mundo de mí, uno ve a la farmacia a pedir, no sé, un antibiótico sencillo, digamos, amoxicilina, y le dicen dónde está su receta. En el Perú yo voy al 80% de farmacias o más de Lima, pido amoxicilina y me la dan. Así nomás, ¿no? Es normal, ¿no? Y porque el riesgo de eso es que se tome mal, ¿no es cierto? Y se generen resistencias, ¿no? Este cuadrito, por si acaso, muestra aquí precisamente esto, como, ¿no? En el sector privado, 85% de las farmacias le daban un antibiótico sin necesidad de una receta, pero incluso en el sector público, o sea, en la farmacia del MINSA, digamos, ¿cierto?, el 60% le pueden vender un antibiótico sin receta, ¿no? Lo cual no es adecuado. En fin, esta es toda una discusión sobre este tema, ¿no? No, ya hay que discutir más sobre en qué casos, cómo, la prescripción, ¿no? Hay toda una regulación particular sobre eso. Creo que se ha aplicado más sobre todo en los psicóticos, digamos, ¿cierto?
medicamentos que tienen este tipo de impactos. Déjenme comentarles un segundo tema que a mí me parece bien interesante sobre este tema del mercado de medicamentos, que es el tema de las patentes y los monopolios a nivel mundial. El ejemplo de esto es el siguiente, ¿no? Salieron los antirretrovirales para el VIH-Sida y cuando recién salieron, el laboratorio que los producía cobraba un equivalente a $10.000 anuales por tratamiento. $10.000 anuales, o sea, casi $1.000 mensuales. Estaba fuera del alcance de casi todo el mundo, ¿no es cierto? No solo en el Perú, pero en Sudáfrica, en Brasil, que fueron los países que pusieron el grito en el cielo. Bueno, el costo de producción de esos medicamentos hoy es como, costaba 10.000, es como 300, ¿me explico? O sea, cobraban 30 veces más que su costo de producción. ¿Pero por qué? Porque tienen la patente, y la patente les da un monopolio. Ahorita explicaré eso, ¿ok? Y el que tiene un monopolio sobre un medicamento como el del VIH-Sida u otro, bueno, en este caso más que en otro, porque es un asunto de vida o muerte, ¿me explico? Si yo tengo esta enfermedad, sé que, pucha, voy a, o sea, hacer todo lo posible, vender mi casa por tener el medicamento, ¿me explico? Entonces pueden cobrar cualquier cosa, ¿no? Para otras, muchas otras cosas también, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica de este tema de los patentes que se va a discutir, se está discutiendo ahora con el tema de las vacunas? Ok, y que afecta mucho el tema de los medicamentos. Bueno, las patentes son una forma de propiedad, lo que se llama propiedad intelectual. Hay otra forma de propiedad intelectual, como las marcas, el derecho de autor, etc. La patente lo que hace es que es algo así como usted va aquí a Indecopi a registrar y dice, inventé esto, ¿no? Indecopi lo registra, Indecopi, y esto funciona así en todo el mundo, ¿no es cierto? Lo mira, dice, ah, sí, efectivamente, esto es algo nuevo, no existía, ¿no? No pueden ustedes patentar algo que ya existe, ¿no? Es nuevo, no existía, lo registramos, le damos la patente y en ese momento usted tiene el monopolio legal por un plazo determinado. Es decir, por X años, nadie, sino el dueño de la patente, puede vender ese producto. ¿Ok? Les adelanto que ahorita eso, la patente, el registro actual de patentes en el mundo es por 20 años, ¿no? ¿Por qué existen las patentes? Bueno, la lógica es esta, y esta es una lógica de mercado. La lógica es, miren, esto se hace para promover la inversión en tecnología. Mira, hay gente que está invirtiendo, hay grandes empresas que están invirtiendo decenas, cientos de millones de dólares en sacar un nuevo producto. Entonces, bueno, pero a lo mejor inventan el nuevo, no sé, carro de electricidad, ¿no es cierto? Invirtieron un montón de plata en hacer el invento, producen el carro de electricidad, pero el día de mañana otra persona, digamos, mosca, ve el carro, se da cuenta cómo se produce, lo produce, ¿no es cierto? Sin necesidad de todo ese gasto que se hizo en el invento y lo puede vender más barato. Entonces, la lógica del plan patente es que promueve que haya más inversión en tecnología. Y al mismo tiempo, además, evita el secreto, ¿no? Si yo voy a sacar algo nuevo, entonces lo voy a tener en secreto. Bueno, aquí no, porque ya el Estado te protege, lo puedes registrar. Y otros pueden acceder a ese conocimiento. Pero desde luego el tema crítico es que, bueno, es un monopolio. Y como le digo, el monopolio de producto de la patente por el VIH-Sida multiplicó el producto por 30 y estaba matando gente. No, había gente que se quedaba fuera de eso. Terriblemente, ¿no? Espantoso, ¿no? Y este tema del precio es particularmente fuerte en el tema de las medicinas. Porque, digamos, si alguien patente una nueva gaseosa, ¿ya? Que no sé, una nueva fórmula muy rica, no sé qué, inventa una nueva cosa, bueno, podrá cobrar lo que sea, pero o sea, que tendría que ser pues deliciosa, pues, pero yo nunca voy a pagar, pues no sé cuánto cuesta una gaseosa ahora, ¿no? Si cuesta pues 2 soles la botella, yo no voy a pagar 50 soles por una botella gaseosa, ¿no? Si cuesta muy caro, tomaré agua, ¿no? Pero las medicinas no, porque o tomas la medicina o la tomas, no sé si me explico, ¿no? O puedes tener consecuencias muy duras. Entonces, eso permite que el precio pueda subir mucho. Hoy, este es un tema mundial. ¿Por qué? Porque los medicamentos son mundiales, ¿no? Y, claro, hay una gran discusión, una gran diferencia a nivel mundial sobre este tema. Los países desarrollados, tenemos Estados Unidos, pero también Europa y muchos otros, gastan plata en inventar, ¿me explico? Y consiguen inventar cosas, tienen nuevas tecnologías, entonces le quieren sacar mayor rentabilidad y por lo tanto quieren tener más monopolios. Los países desarrollados tienen el 97% de las patentes.
¿ok? Pero a nosotros nos conviene, me explico, porque nosotros casi no producimos patentes ni inventos, nosotros consumimos. Entonces a nosotros nos afecta negativamente. A pesar de esta gran diferencia, en la última gran negociación de la Organización Mundial de Comercio de hace como 25 años, me parece, si no estoy equivocado, fue el acuerdo cuando se creó la Organización Mundial de Comercio luego de una ronda de negociaciones mundiales que se llamó la Ronda de Uruguay, y en esas negociaciones mundiales los países desarrollados impusieron, ¿no es cierto?, lograron en la mesa de negociaciones sacar que además del comercio se incluyera la protección de la propiedad intelectual. E impusieron que para que un país sea miembro de la Organización Mundial de Comercio, tiene que tener una ley que diga que se pueden registrar patentes por 20 años mínimo. Un país puede tener una ley de patentes que dé el monopolio de las patentes por más de 20 años, pero en el mundo tiene que tener mínimo 20 años de protección de patentes. Esto generó una discusión sobre el tema de salud pública, porque el problema es, claro, nuevo remedio para la salud, digamos, VIH-Sida de 20 años de monopolio, parecía mucho. Entonces, posteriormente a esto, en una cosa que se llamó la Declaración de Doha, porque esta es una ciudad en Qatar, me parece, donde fue la reunión, se sacó una declaración de la Organización Mundial de Comercio. Y esta declaración dice, ok, 20 años de protección de patentes, pero si la salud pública está en riesgo, me parece que el texto dice si hay necesidad urgente de salud pública o algo así, los países pueden usar unos mecanismos que es como suspender la patente. Ok, el gobierno sacó un decreto y dice, esto es necesidad urgente nacional, sigue concedido la patente, hay el derecho, pero por esta necesidad urgente nacional voy a permitir que se importe el producto sin pagar la patente o voy a permitir que se produzca en el país sin pagar la patente. ¿Ok? Por si acaso una discusión sobre el tema de patentes es la inclusión de los seres vivos y por lo tanto de los productos biológicos. Hasta el momento en la legislación mundial de la OMC, los seres vivos, los productos biológicos no están incluidos. Y entonces este es un punto en disputa. ¿Ok? La Organización Mundial de Comercio aprobó esta regla de patentes, pero los tratados de libre comercio y en el intento que hubo del Tratado Transpacífico, ¿no? TTP debería decir aquí, ¿no? Hubo más intentos porque Estados Unidos y Europa quieren más protección a los monopolios, ¿no? Entonces han empujado algunos temas, ¿no? En el Perú, no voy a detallar, pero aquí hay una serie de mecanismos que ellos han intentado para aumentar el periodo y la fuerza del monopolio. ¿Ok? Han avanzado un poquito, no tanto, pero fue materia de discusión. Bueno, hay una serie de otros temas en discusión aquí. Uno que es bueno, el código genético puede patentarse. Los seres vivos pueden patentarse. Bueno, antes los seres vivos eran producto de la naturaleza, pero hoy se pueden, comillas, inventar seres vivos, ¿no? Es un gran tema de bioética. Luego hay un gran tema que es, ¿qué pasa con los conocimientos tradicionales comunales, ¿no? Va alguien, investiga, ve que un pueblo utiliza una raíz para curarse, ¿no? ¿no? Inventa un método para, no sé, exprimir la raíz y sacarle un químico, lo patenta, y entonces ese conocimiento pasa, ese producto pasa a ser patentado por una transnacional, ¿no? Una discusión sobre este tema, ¿no? Y bueno, algunos de los que promueven nuevas reglas a nivel mundial dicen, bueno, esto no está favoreciendo a los países en desarrollo. Termino con esto. Sí, ya termino. Bueno, hay un debate más de fondo sobre la propiedad intelectual y que está puesto ahorita en debate. Por si acaso, todo este tema de la propiedad intelectual, de las patentes, está ahorita en alto debate alrededor del tema de las vacunas. No sé si me explico. ¿Ok? Y tiene otro debate más, ahorita les voy a contar. ¿Por qué? Porque, a ver, para contarles un poco la discusión actual, es como ustedes saben que, pues, no sé, cientos de intentos de sacar una vacuna contra el COVID-19, y hay unos 8 que ya están avanzados, pero la pregunta, una de las preguntas de fondo es, ¿y una vez que se invente la vacuna? ¿Y si esa vacuna es patentada? ¿Me explico? Y entonces, el que ha inventado esa vacuna y la ha registrado como patente nos va a poder cobrar un montón de plata por eso. Y como se imaginarán, pues, no solo las personas, sino países enteros podrían pagar un montón de dinero por esa vacuna, ¿no? Yo pagaría un montón de dinero, en realidad, ¿no?
Imagínense, ¿no? Ahorita que estamos con tantas dudas si poder salir o no a la calle, tener que cuidarnos, pucha, que tener una vacuna de esto, podría cobrar un montón de plata. Entonces hay una gran, pero este es solamente un tema que debe tratarse como un bien privado, ¿me explico? O debe discutirse como un bien público, ¿no? Me he olvidado de poner, he visto 2 o 3 artículos buenos sobre estos a nivel internacional y me he olvidado de ponerlos en el Paideia, ya los voy a poner, ¿ok? Y esta discusión respecto de las vacunas se complejiza, de la vacuna del COVID. ¿Por qué? Porque varios de estos laboratorios son laboratorios privados, pero han trabajado o trabajan con dinero del Estado, de los estados, ¿no? Del Estado estadounidense, chino, inglés o lo que sea, ¿no? Entonces hay gente que dice, bueno, si están utilizando la plata pública, ¿por qué van a tratar la vacuna como un bien privado? ¿No? Y en realidad la OMS ha promovido de que esto se trate como una cosa de bien público mundial, pero no sé si han visto, ya varios países, Estados Unidos en particular, pero otros han dicho, ok, yo pago por adelantado a este laboratorio, te pago $200 millones, me separas 200 millones de dosis de vacuna. Yo primero. No sé si me explico, ¿no? ¿No? Sin importar los demás. En realidad es una forma de tratar este asunto como un bien privado, pero en realidad eso, desde luego, en primer lugar es inequitativo, hace que el que primero llegó y el que tiene tanta plata llegue primero. En segundo lugar, es incluso ineficiente, porque lo que conviene es, la vacuna debería aplicarse con una cierta lógica de epidemia, de bien público. ¿Dónde vacunamos? Donde la cosa está más difícil. ¿Dónde vacunamos? En los sectores más en riesgo, etcétera, ¿no? ¿No? Entonces, hay un problema ahí, ¿no? Les añado esta discusión, en realidad, sobre los patentes en medicamentos, se ha dado anteriormente por otros problemas, ¿no? Digamos, primer problema más grueso es que hay un cálculo de la Organización Mundial de la Salud, de alguna gente que dice que en el mundo hay 14 millones de gente que fallecen por falta de acceso al tratamiento, porque el medicamento es muy caro, y hay estos indicadores, ¿no? Como la lógica de las patentes es que la inversión sigue las ganancias, ¿me explico? Un laboratorio farmacéutico, ¿qué quiere hacer? Ganancias. Entonces, ¿qué invierte? Para buscar inventos que van a ser patentados donde van a poder hacer mucha plata. Pero el tema es ¿no? Como digo, las diarreas, las infecciones respiratorias y la tuberculosis causan el 18% de las muertes en el mundo, pero registran muy poca parte de la inversión. ¿Por qué? Porque no son negocios, ¿me explico? La tuberculosis es una enfermedad terrible, pero la mayor parte de la gente con tuberculosis es gente pobre en países pobres. Entonces no somos negocios. ¿Ok? Algunos no lo he puesto aquí, pero a nivel internacional en un momento se ha llamado que este es el problema del 90-10. El 90% de la inversión para descubrir nuevos medicamentos, el 90% se destina al 10% de la carga de enfermedad mundial y viceversa, ¿no? La mayor parte de los problemas mundiales reciben poca inversión en inventos en salud pública. ¿Por qué? Porque en vez de que la plata esté yendo atrás de las prioridades de salud, ¿me explico? La plata en innovación está yendo atrás de las prioridades en salud, la plata está yendo atrás de los negocios, ¿no? Entonces, esta es una gran discusión sobre eso. Bueno, llego hasta aquí con esta parte de la clase.